Ya, ahora sí. Eh, Tuvimos unos problemas técnicos, lo sentimos muchísimo. Karina, perdona, se nos apagó el computador hace un minuto, tú lo viste, y nos costó iniciar la transmisión en Facebook, pero ya vamos a dar por iniciada esta tercera sesión. Bueno, que ustedes saben, es parte de nuestra Escuela Popular Constituyente. Sacando las cuentas, que son bastante alegres, vamos como en nuestra sesión número 19, lo que es un orgullo tremendo, pensando que somos una organización social chiquitita, a ojos de la institucionalidad por lo demás. Somos también una institución, una organización política, un movimiento social de la periferia. Nosotros estamos en la comuna de Quilpué, en el interior de la comuna de Quilpué, y eso obviamente que nos llena aún más de orgullo, porque como conversábamos con Rodrigo Carmi la sesión anterior, desde la periferia también surgen espacios de politización críticos a este modelo, que no son valorados obviamente, pero que sí existen. Entonces vamos a iniciar esta sesión. Mi nombre es Matías Martínez. Estoy feliz de que estén hoy día con nosotros acá. Soy integrante del Cabildo Bello 2000, como ya los vecinos lo saben. Y hoy estamos con Karina Noales en nuestra tercera sesión de esta tercera escuela, y vamos a conversar sobre teoría crítica feminista del Estado y el feminismo en la nueva Constitución. Les comentamos a quienes están integrándose por primera vez a nuestros ciclos de conversaciones, es que esta Escuela Popular Constituyente nace con el propósito de posicionar ciertas ideas, tratarlas como herramientas de combate y poder con eso desarrollar algo que nos gusta decir mucho, una inteligencia social robusta y disputar, como no, también el proceso constitucional. Harto nos han insistido de que los espacios dialógicos como este no son necesarios para el momento que estamos viviendo, ya que lo principal sería ganar una elección, cuestión que rechazamos de plano e insistimos. Estas instancias son parte también del proceso constituyente o destituyente y lo son de una manera fundamental. Como movimiento social de nueva fisonomía, que somos Cabildo Bello 2000, asumimos que una de nuestras tareas centrales es esta: generación de espacios de politización en un ambiente de apatía y desafección. Hemos invitado durante este tiempo a diversos académicos y académicas a conversar con nosotros por dos razones. Uno, sacar estas discusiones del seno universitario. Dos, insistir en que el conocimiento enclaustrado es un conocimiento inútil para las luchas emancipatorias. Hoy en día no estamos con un académico, pero estamos con una tremenda activista social, y sabemos, sus teorizaciones dentro de la coordinadora feminista 8 de marzo son útiles a las luchas emancipatorias. No tenemos que decir por qué, porque sabemos muy bien cuál es la potencia que ha tenido el movimiento feminista en el último tiempo. No podemos dejar de decirlo, y este también es otro motivo de orgullo: estas instancias son completamente gratuitas. En lo que da de nuestros ciclos hemos podido conversar, como ya se imaginarán, de muchísimos temas, porque hemos tenido muchísimas escuelas, pero destacamos algunos que han tenido especial repercusión dentro de los vecinos y también de la gente que sigue esta escuela por YouTube o también por el Facebook. Hemos conversado sobre derechos sociales, reconocimiento constitucional de la discapacidad, plurinacionalidad, república plebeya, protesta social, entre otros más. Como recordarán, el tema de la semana anterior fue repensar el Chile sublevado, y para eso estuvimos con Rodrigo Carmi, que sé que fue una sesión que a todos y a todas nos gustó de manera particular. Las reflexiones que tuvimos con Rodrigo fueron muy intensas, y además sucedió algo muy bonito, que es lo que sucede también con esta escuela. Las reflexiones quedaron para la interna, y nosotros dentro del Cabildo, en nuestro espacio de discusión y formación que hacemos de carácter presencial territorial, generaron bastantes repercusiones, y creemos que esas cuestiones son lo fundamental de este espacio, digamos. Entonces, bueno, como les contaba, hoy estamos con Karina Noales, y el tema que nos convoca es teoría crítica feminista del Estado y el feminismo en la nueva Constitución. Para eso es que nos acompañes tú, Karina. Karina, vamos a realizarte la presentación que se hace típicamente. Es abogada laboralista, lo más importante, vocera de la coordinadora 8 de marzo, militante del antineoliberalismo y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10 por nuestra lista hermana, Movimientos Sociales Unidad Independientes. Karina, sin lugar a dudas, la marea feminista, como se ha conocido, el movimiento feminista, es el movimiento social más importante de la última década. Eso está como sin discusión y va en ascenso. Nosotros decimos que su potencia no es solo callejera, sino que también irrumpe la institucionalidad y también la academia.
La perspectiva de género no es solo una cuestión que se demanda en las luchas y demandas feministas, sino que ahora abarca todos los ámbitos de la vida social. Los feminismos han sido discursos que han demostrado que las desigualdades de clase no son la única existente, y eso en términos culturales y políticos es una fractura que consideramos fundamental. Las luchas feministas han puesto en jaque, en sucesivas ocasiones, lo más reciente, a la institucionalidad. La lucha por el aborto y por la paridad son cuestiones que se han conquistado en la calle, con la fuerza suficiente, decimos nosotros y nosotras, para modificar este actual orden legal. Karina, algunas preguntas para que podamos iniciar esta conversación. Si quieres tú las tomas, o si quieres no, y bueno, hacer tu presentación de otra manera. Simplemente son para dar un contexto a esta conversación. ¿El Estado tiene género? ¿Está pensado desde la masculinidad? ¿Hay espacios en él para aquello que no cabe en el régimen heteropatriarcal? ¿Es suficiente la paridad? ¿Hay elementos que a tu juicio sean indispensables en la consagración constitucional? Como te decía, Karina, puedes tomar una de las preguntas o ninguna. De todas maneras, vamos a estar muy agradecidos y agradecidas, como Cabildo Belloto 2000, de que hayas accedido a conversar con nosotros. Tienes un tiempo de 35 o 40 minutos para realizar tu presentación, y después ojalá que se pueda generar el espacio de diálogo y conversación que es lo que más nos interesa también. De nuevo, Karina, agradecemos profundamente que te hayas dado el tiempo en tu copada agenda para conversar con nosotros, un movimiento social de periferia. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Matías, por la presentación y saludarles a todos, por supuesto. Agradecer profundamente la invitación y sobre todo la persistencia de mantenerse no solo organizadas en conjunto, sino en este ejercicio que es pensar juntos, ¿no? Deliberar políticamente, y que afortunadamente es un ejercicio cada vez más ampliado en distintos territorios, y a través de esto nos vamos encontrando. Yo quería partir eh, recordando a un amigo y a un compañero, de quien se cumplen hoy 8 años de su asesinato. Y él es Juan Pablo Jiménez, fue un dirigente sindical del área eléctrica, de los trabajadores subcontratados, y además fuimos, de ser amigos, ¿no? Parte del mismo barrio, en Puente Alto, que es de donde yo nací y me crié. Y no podía, en un día como hoy, 21 de febrero, no recordarlo también a modo de homenaje en un espacio en que se están encontrando compañeros, compañeras eh, del pueblo, ¿no? Y que sin duda hubiesen compartido las luchas que él levantaba y defendía en el ámbito del trabajo, y él estaría también muy contento de poder ser parte de este momento de reflexión política. En segundo lugar, contarles que estamos cerquita del próximo 8 de marzo y nos estamos organizando entre muchos. Vengo yo ahora de una asamblea abierta que estábamos teniendo entre cientos de compañeras y disidencias de todo el país para pensar la jornada del 8 en su carácter de huelga general feminista y el programa que desde allí defendemos. Como bien dijo Matías, yo soy una activista, no vengo de la academia, no es mi ámbito de acción. He sido parte de trabajos territoriales, bibliotecas populares, colonias urbanas, etcétera, en el barrio donde crecí. También he sido parte durante bastantes años de No Más AFP, y actualmente de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Antes de entrar más a la parte que puede ser más teórica, atender también las preguntas que se sugieren, yo creo que es importante reforzar algunos aspectos que planteó Matías en su introducción, que tienen que ver con cómo caracterizamos nosotras este momento feminista, ¿no? Nosotras hemos dicho que estamos en un momento de irrupción global de un feminismo de masas, porque este es un fenómeno que atraviesa fronteras, y que esta es una forma de acción política de la clase trabajadora, portada principalmente por mujeres y disidencias, ¿no? Nos cuesta mucho pensar a veces el feminismo como una forma de acción política de la clase trabajadora, porque la historia del siglo XX también es la historia de una clase trabajadora muy masculinizada, ¿cierto? Entonces, cuando esta acción aparece portada por otros cuerpos, nos cuesta reconocer ahí que lo que está en juego es la misma clase,
pero con preguntas y con interrogantes, cuando aparece a través de nuestra acción como mujeres y disidencia, que pueden incluso poner en cuestionamiento los contornos y lo que vamos a entender por clase trabajadora, ¿no? Entonces, en esa disputa estamos y por eso afirmamos también la huelga general como una forma de lucha. Muchas veces la vida de las mujeres, disidencias, niñas, se ha presentado como una particularidad dentro de otra cosa que es general, ¿no? Y se nos ha dicho que los problemas de las mujeres, por decirlo así, son cosas muy acotadas o específicas. Qué sé yo, la brecha salarial, la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras decimos que sin duda esos son nuestros problemas, pero no son nuestros únicos problemas, sino que en realidad todos los problemas de la sociedad son nuestros problemas y por tanto estamos autorizadas a hablar desde todos los lugares y no solo desde aquellos lugares que nos han dicho son los problemas de las mujeres, ¿no? En ese camino, en este deseo de hablar de todo y de tomar un lugar en el debate político desde el punto de vista feminista, acá en Chile, los últimos 3 años, nos hemos convocado a encuentros que los hemos llamado encuentros plurinacionales de las islas que luchan, en que han participado miles de mujeres y disidencias de todo el país en la construcción de un programa feminista contra la precarización de la vida. Este es un programa que efectivamente habla de todo, en términos de derechos sociales y de demanda. Sin embargo, también vamos constatando, y de ahí la importancia de espacios como este, que hay muchas cuestiones de las que todavía no empezamos a hablar, ¿no? Firmemente. Por ejemplo, cómo vamos a pensar el Estado, cómo debiesen organizarse los poderes del Estado. Eso no es parte, por ejemplo, de los ejercicios programáticos que hemos hecho. Sin embargo, tanto el proceso constitucional que tenemos por delante, como la insostenibilidad del neoliberalismo, nos imponen hoy la tarea por delante, el desafío, ¿no? De teorizar y abordar políticamente estos problemas, y eso es maravilloso. Entonces yo quiero rescatar aquí en primer lugar la noción de proceso. Las Fuerzas Armadas porque no tenemos experiencia en esto. Y yo creo que ese miedo lo vamos a perder juntos, pensando, ¿no? En común. Porque es la experiencia de enfrentar este debate lo que nos va constituyendo a un nivel mucho más importante y profundo que hacer una nueva constitución. Y que es lo que nosotras creemos que está en juego también desde el 18 de octubre en adelante. Es la posibilidad de un proceso constituyente vital, ¿no? En que los pueblos nos estamos constituyendo como sujetos colectivos capaces de portar una alternativa a lo que existe. No solo impugnar lo que existe, sino plantear una alternativa a lo que existe. Entonces, está en disputa también cuál va a ser el curso de la politización que va a adoptar lo que se abrió en octubre. Y ahí es muy importante poder disputarla con propuestas que incluyan todo esto. Voy a referirme brevemente al tema que nos convoca, que es la crítica feminista del Estado, planteando tal vez un primer problema. Y es que es muy difícil afirmar que exista algo así como una teoría feminista del Estado. Sería extremadamente problemática, yo no me atrevería a hacerlo, afirmar que una teoría de ese tipo existe. Sin embargo, podemos reconocer muchas teorías acerca del Estado desde diversas corrientes de izquierda, ¿no? Particularmente voy a hablar de lo que ha sido una tradición más marxista, respecto de cómo se entiende el Estado. Aquí no hay una sola concepción tampoco, hay varias y están en disputa. Hay desde una concepción que entiende que la sociedad está dividida en clases irreconciliables y que el Estado es la expresión de una de esas clases, ¿no? La clase dominante, en este caso. Y que este Estado vendría siendo algo así como un epifenómeno o una expresión superestructural de la base económica
que organiza a estas clases sociales. Esa es una lectura muy clásica. Otra lectura tiene que ver con que el Estado sí tiene una especie de autonomía relativa respecto de la base económica, ¿no? Que es el espacio propio de la política, que no es una simple expresión de lo que está pasando en la economía, ¿no? O en la producción. A mí me parece, tomando partido por una de estas tesis, que efectivamente no todo lo que acontece en el Estado está determinado por lo que acontece en la economía o por lo que deciden los dueños del capital, digamos, ¿no? Sino que hay un paso del Estado precapitalista al Estado capitalista que contiene una diferencia fundamental, porque son dos estados diferentes. Porque si bien ambos cortan relaciones de dominación, lo que pone fin el capitalismo es a este poder depositado en una persona, ¿no? A este poder personal del soberano, como podían ser las monarquías o formas similares, ¿no? Y que aparece una separación entre las relaciones de propiedad y quién ejerce la soberanía. Ahora, esta separación es necesaria, es lo que constituye el carácter capitalista del Estado, porque el capitalismo se funda en una relación social principal, ¿no? Que es la explotación de unas personas por otras, pero estas otras personas que son explotadas son formalmente libres, ¿no? El soberano tenía esclavos, tenía gente que eran de su propiedad. Hoy día no, hoy día somos formalmente libres, y eso se expresa también en la forma en que se organiza el poder político. Y esta libertad para los y las trabajadoras remuneradas supone la libertad de vender su fuerza de trabajo, ¿no? Esa es la base de la libertad. Esto permea toda la ley, y con esto, esta igualdad formal, esta libertad y esta igualdad formal, permea toda la ley, las constituciones para abajo, y esto va a tener mucho que ver con si podemos identificar un género en el Estado, ¿no? Ahora, en esta relación de libertad formal, vamos a situar al centro el trabajo asalariado, entre quien vende su fuerza de trabajo y quien la compra. Ay, va a ladrar mi perro. Perdón. Lleva aparejada necesariamente una desigualdad que se ejerce en el despotismo, digamos, de los espacios de trabajo, ¿no? Donde no hay igualdad alguna. Sin embargo, hay cuestiones tan elementales como, pensemos en el salario, que no se juegan. Voy a tener que abrir la puerta, si no mi perra va a ladrar todo el tiempo. Disculpen esta interacción. Son cosas que pasan en vivo, Karina, que no te Sí. preocupes. Ya tuve que salir de la casa y todo. Ya. Entrate, Elena. Perdón, es que estaba sola, entonces no había nadie que pudiera hacerlo por mí. Tranqui, no pasa nada. Estamos en vivo. Sí. Bueno. Sin embargo, la sociedad, aunque se organice sobre esta forma de trabajo, no se determina todo de manera particular entre el empleador y el trabajador, ¿no? Sino, si pensamos en cuestiones como el salario, aquí lo que entra en juego no es la lucha directa entre un trabajador y un empleador como individuos formalmente libres e iguales, sino que aparece una mediación política que ya no está depositada en el trabajo, ¿no? Sino que está determinada por la lucha de estos sectores como entes colectivos mediadas por el Estado. Entonces, si pensamos, hoy día pensemos en Chile en el trabajo, en el salario mínimo, ¿no? Es un salario que se fija en una negociación, ¿cierto?, entre las principales centrales sindicales y el gobierno, ¿no?
Perdón, me apareció mucho ruido, compañeros y compañeras, les pido muchas disculpas. Y esta relación de fuerza que se expresa en el Estado no es un vínculo privado, ¿no? Es un vínculo público. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que el Estado, más que un subproducto de las relaciones de producción, es una relación, contiene una relación de fuerza entre clases y sobre todo entre sectores y fracciones de una misma clase, ¿cierto? Podríamos reconocer en Chile Vamos, en el caso de Chile, y en la concertación, sectores que pertenecen probablemente a la misma clase y que defienden intereses de clases en común, pero que no son la misma cosa, sino que hay cuestiones que están en disputa entre ellos, ¿no? Ahora, esta forma, que no es la directa entre lo privado y formalmente igual, sino que es relación de fuerzas entre distintos sectores de la sociedad, se expresan principalmente bajo la forma de leyes, ¿cierto?, de reglamentos, de cómo se imparte la justicia, etc. De ahí que, por ejemplo, la ley o las relaciones jurídicas en general no son un reflejo pasivo de la economía, ¿no? Y nadie podría negar la dimensión estatal que tienen las leyes, sino que al revés, muchas veces la forma jurídica determina y le pone reglas a las relaciones económicas, ¿no? El caso clásico del salario. Entonces, de esta manera, y como podrán bien sospechar, la figura o el estatus de trabajador, trabajadora libre, que está en la base de la ley y del sistema capitalista, remite a la libertad mercantil, por supuesto, pero también a otra dimensión, que es la de la ciudadanía política, ¿no? Portamos también la condición de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Y a través de esto nos implicamos también en procesos de ampliación de derechos. Entonces, la condición de ciudadanía supone que las trabajadoras y los trabajadores no actuamos solo como individuos libres e iguales, todo esto son ficciones jurídicas, ¿no? No solo celebramos contratos comerciales y de trabajo entre nosotros, sino que incidimos en nuestras condiciones de vida a partir de la organización política. Así, lo que vamos a entender podríamos denominarle lucha de clase, podríamos denominar sectores de la sociedad que se enfrentan o entran en disputa. No es un mero enfrentamiento económico, ¿no? Sino que toma la forma de lucha política, lo que implica al Estado y al derecho como una parte consustancial de todas las luchas que libramos, ¿no? En la que no corresponde subestimar, pienso yo, el momento jurídico de la lucha por la emancipación. Y a mí me parece que el momento constituyente es hoy, de manera clave, un momento jurídico de la lucha de clases. Eso pienso yo. Ahora, antes de entrar como en una perspectiva también, tal vez más de pensar nuestra participación o pensar cómo puede ser un Estado al que podamos aspirar, quisiera referirme desde el punto de vista feminista, cómo podemos pensar el Estado, ¿no? Y primero, creo que es muy importante dar cuenta, es posible que esto sea una deformación también profesional, pero a mí me parece que el trabajo es algo que el trabajo organiza la vida, eso pienso yo, de todas las maneras posibles. Cuando tenemos trabajo remunerado, nuestra vida está organizada en torno a él, pues, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, qué hacemos durante la mayor parte del tiempo. Cuando no tenemos trabajo, también nuestra vida básicamente gira en torno a la necesidad de tenerlo, ¿no? O de ganarnos la vida de alguna manera. Y eso se expande, por supuesto, también al trabajo no remunerado, que es no trabajo, no es reconocido socialmente como trabajo, ¿no? Entonces, esta igualdad y esta libertad formal que establece la ley se desprende de la forma en que se organiza el trabajo en el capitalismo. ¿Qué pasa con la vida de quienes son no trabajadoras desde el punto de vista de cómo se entiende el trabajo, ¿no? Y me refiero principalmente a las mujeres, sobre quienes recae el trabajo de cuidado, reproductivo, doméstico, etc. Eso ya nos sitúa fuera
o sitúa una enorme cantidad de la población fuera de la relación que da origen a todo el sistema democrático, ¿no? Que es el de la igualdad, el de la libertad, etc. Ahora, dentro de los feminismos, que hay muchos feminismos, por supuesto, no hay una lectura común acerca del rol del Estado. Podemos encontrar desde la variante liberal, ¿no? Del feminismo liberal, que entiende que el Estado es una cuestión objetiva, no masculina, y que es la herramienta, digamos, básica para la promoción de los derechos de las mujeres y de la transformación de la situación de las mujeres en la sociedad. Tenemos eso. Y pasando por muchos matices, podemos llegar justamente a la lectura de que el Estado es exactamente todo lo contrario, ¿no? Pudimos ver en las tesis, ¿cierto?, que se mundializó muy rápidamente, que lo que se afirmaba que el Estado opresor es un macho violador. O sea, a tal punto es un instrumento del patriarcado para perpetuar la dominación masculina. Entonces no hay una lectura. Lo que yo personalmente pienso es que el género y las relaciones sexuales atraviesan todos los campos, organizan también el trabajo, ¿no? Existe una división sexual del trabajo, pero sobre todo lo que contienen es lo que contiene es una relación de poder. Y desde que el género determina relaciones de poder, es un problema político. Y por eso hemos afirmado que nuestras vidas, las de niñas, mujeres y disidencias, son un problema político. Mi opinión sobre la primera pregunta es que el Estado es masculino, en el sentido, desde el punto de vista feminista, ¿no? La ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, ¿no? Esta demarcación entre lo que podemos decir moral y política, que aparecen como dos cosas distintas, esta demarcación entre ciencia y política, esta demarcación, estoy pensando en la personalidad imparcial de un juez y el papel del Poder Judicial, la diferencia entre la coacción y el imperio de la ley, todas estas cuestiones que tienden a presentarse como separadas en virtud de una supuesta objetividad de los órganos del Estado, en respeto de esta igualdad formal, en nuestra experiencia como mujeres, pero sobre todo desde el punto de vista de la lectura feminista, aparecen generalmente fusionadas. Y cuando se trata de organizar muchos aspectos de la vida de las mujeres, moral y política aparecen como una misma cosa, fundida, ciencia y política aparecen como una misma cosa, fundida, coacción e imperio de la ley aparecen, y así, ¿no? Y lo que vamos detectando acá, desde el punto de vista feminista, y nace de una experiencia más que de una teorización, es la huella y la promoción, podríamos decirlo, del dominio masculino, que a través del ejercicio de la ley, de la impartición de justicia, etcétera, permanentemente se reafirma y se recrea. Ahora, tanto el sistema social como la ley se funda en esta igualdad abstracta que no reconoce la desigualdad entre sexos, ¿no? El género, como categoría, simplemente es inexistente a nivel constitucional. Podemos encontrar su reconocimiento en algunos niveles legales, ¿cierto? Cuando pensamos en el femicidio, ¿cierto? Cómo se recoge su figura penal, etcétera. Eso por poner un ejemplo. Pero yo diría el dominio sexual masculino es efectivo a tal punto en la ley que es innecesario consagrar o reconocer la desigualdad de los sexos. La desigualdad social, ¿no? Porque la desigualdad legal lo que hace es desconocer esta igualdad social. Y yo quiero decir que no es problemático reconocer la desigualdad. Al contrario, ha sido progresivo, un gesto progresivo en la historia
del derecho, y si estoy hablando del derecho es porque las leyes organizan el Estado, y sobre todo si estamos en un contexto en que se va a redactar una nueva constitución, esta constitución es la que va a decir cómo debe organizarse el Estado. Una de las ramas relativamente nuevas del derecho, que es el derecho del trabajo, a diferencia de casi todas las otras ramas, parte reconociendo que las partes son desiguales. Esa es su particularidad. Y por eso, hay una parte que está en una condición de poder respecto de la otra, ¿no? Y por eso lo que orienta todo el derecho del trabajo es el principio protector, respecto de la parte que se entiende más débil. Entonces se funda todo una rama del derecho en la desigualdad, lo que permite la protección, o al menos en teoría, ¿no? Entonces esta garantía de igualdad y de libertad aparece restringida exclusivamente cuando es el Estado quien violenta o abusa, ¿no? A nivel individual, o vamos a decir íntimo, personal, pareciera que no penetra el ámbito privado, ¿no? Y esto es bastante problemático, porque creo que una de las nociones tal vez más relevantes a defender en el proceso constituyente, porque tenemos que poder reconocer que el poder político y las relaciones de poder no están portadas exclusivamente en lo que se nos dice son los poderes públicos y del Estado, ¿no? Si yo entro a una fábrica o a una empresa, voy a encontrar relaciones químicamente puras de poder. Está pegada Karina, ¿cierto? Ahí. Hola. Hola, Karina, estabas pegada. Ya, perdón. Tranqui, dale. De nuevo, ¿cierto? Que uno no sabe cuando está pegado uno o cuando está pegado la otra persona. Ahora sí, Karina. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Qué extraño, porque tengo buen internet. Retomo. Lo que quería decir es que es muy importante poder reconocer que las relaciones de poder no están depositadas solo en los órganos del poder del Estado, ¿no? No están depositadas solo en el poder ejecutivo, judicial, parlamentario o legislativo, sino que atraviesan todas otras esferas en que transcurre nuestra vida, que se nos dice que son esferas privadas y que por lo tanto no hay ejercicio de poder alguno que regular allí. Yo creo que es muy importante defender en este proceso constituyente al menos dos cosas. Una, reconocer que hay ejercicio y relaciones de poder en muchos otros ámbitos que hoy aparecen como privados. Y dos, que es necesario redistribuir radicalmente el ejercicio del poder en todos esos espacios. Y que podamos encontrar a nivel territorial espacios autoorganizados en los que se organice y ejerza poder colectivo, que tenemos que poder reconocer, qué sé yo, el derecho a sindicalización, negociación colectiva y huelga dentro de las empresas de manera efectiva para que los y las trabajadoras organizadas puedan ejercer contrapesos al poder empresarial, etcétera, ¿no? Y que es necesario reconocer también que la sociedad no es igual y libre en el mismo sentido para todos, que la desigualdad está sexualizada, que la desigualdad está racializada, que la desigualdad está también sometida a relaciones económicas.
Entonces, hoy día el Estado ve el género o el sexo y las relaciones entre sexos y géneros con la misma neutralidad que ve las relaciones de clase, ¿no? Y con eso oculta que efectivamente hay relaciones de poder y de dominación que por supuesto queremos transformar radicalmente. Y lo último, los varones son quienes han tenido la autoridad para hacer las leyes durante muchísimo tiempo. La incorporación de las mujeres a los derechos civiles y políticos en términos históricos es algo muy reciente, ¿no? Y hoy día estamos asistiendo al primer proceso constituyente que tiene lugar en el mundo desde que se abre este ciclo de feminismo de masa a nivel global. Y es al mismo tiempo el primer proceso constituyente paritario. No nos parece que sea una coincidencia y también nos gusta pensar que es un piso para todas nuestras compañeras en el mundo, en cualquier proceso constituyente por venir en el país que sea. Ahora, esta paridad significa que la mitad de la convención va a estar compuesta por mujeres, pero no significa que ese 50% de mujeres vayan a ser necesariamente feministas, sino que también van a entrar ahí muchas mujeres, ojalá no sean muchas, que se oponen a las demandas históricas del feminismo, que hacen parte incluso de los sectores antiderechos. Pero no se nos puede olvidar ahí que a tal punto es irradiante la potencia feminista que ellas tienen que saber también que si entran ahí va a ser gracias a las feministas, ¿no? Incluso las que se oponen al feminismo. Yo creo que esta cuestión es fundamental. Otra cuestión fundamental es que en esta diversidad de mujeres que van a llegar ahí, se va a producir también la disputa que va a atravesar este proceso. Y a mí me parece que la posibilidad de sostener incluso una disputa entre nosotras, desde nuestra voz como protagonistas, y no ya a través de la mediación masculina, sino hacerlo en primera persona, es un ejercicio de politización para todas nosotras. Eso es fundamental. Y por último, sobre la suficiencia o no de la paridad, hay un feminismo que plantea que es necesario que todo sea paritario, ¿no? Como igualitario, desde, qué sé yo, igual número de mujeres en el directorio de una gran empresa, ¿no? Nosotras, la paridad que defendemos no es la igualdad con los varones para administrar lo que existe. No queremos igualdad con los varones para participar en igualdad explotando a otras personas. No queremos participar en igualdad con los varones siendo parte de las fuerzas represivas que salen a pegarle al pueblo. Tampoco queremos una igualdad salarial que cierre la brecha para igualarnos en la miseria, ¿no? En un país que el 70% de las personas gana 500 lucas o menos, nosotros decimos sí, la paridad es un piso democrático mínimo, pero un piso democrático mínimo que nos permita participar en igualdad con los varones en la lucha por transformar lo que existe, no para participar en igualdad con los varones administrando lo que existe. Esa es la perspectiva de igualdad que defendemos. Y cuando decimos esa igualdad, decimos es necesario sostener colectivamente los trabajos de cuidados, porque nuestra doble y triple jornada conspira a que podamos participar políticamente muchas veces, desde ir a la marcha hasta decir yo voy a asumir el desafío de ser dirigente de un sindicato, porque para nosotras eso va a ser una cuarta jornada laboral, ¿no? Esa es la igualdad por la que luchamos, nuestro derecho a luchar en las mismas condiciones que pueden hacerlo hoy nuestros compañeros.
No sé, voy a llegar hasta ahí, creo que he hablado muchísimo rato. Muchas gracias, Karina, por tu interesante exposición. Hay algunas palabras pedidas y hay otras preguntas que ya nos hicieron llegar vía chat. Así que vamos a comenzar con nuestro vecino Gerardo Cortés, que tiene la palabra. Bien, hola Karina, un gusto de tenerte con nosotros, con el Cabildo. Yo te quería hacer como dos consultas. Uno, desde el ámbito sindical, que por siempre ha sido eminentemente machista y masculino. Cómo es la relación con este movimiento sindical, pero femenino? ¿Cómo ahí ha sido una relación fácil, difícil, que tiene congruencias, que tiene disonancias? Esa es una. Y la segunda es cómo tú ves en relación a las mujeres acá en Chile, y en relación a la situación etaria, ¿cómo ves este proceso feminista desde el elemento etario en nuestro país? ¿Quién está más comprometida? ¿Quién es menos? ¿A quiénes cuesta más llegar? Etcétera, etcétera. Esas son las dos preguntas, y nuevamente agradecerte la presencia en nuestra escuela popular. Gracias. Son dos preguntas maravillosas. Voy a partir por la última, que a lo mejor es un poco más breve. Hay todavía algunos sí, prejuicios, ¿no? Que tienden a etarizar, por ejemplo, las prácticas machistas. Las generaciones más viejas, como no le gustan tanto estas ideas y básicamente este movimiento de gente joven. Yo pongo en cuestión eso. Primero porque nuestra experiencia es totalmente intergeneracional dentro del movimiento feminista, pero sobre todo yo creo que sí, efectivamente, las mujeres más jóvenes, ¿no? Que han también vivido su proceso de politización con un feminismo que ya existe, eh, han permitido a muchas mujeres mayores, que tal vez su experiencia política y vital no estuvo atravesada por este feminismo que aparece en todas partes, leer, releer desde otro punto de vista sus propias biografías, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las tesis cuando se hizo una acción acá en Santiago, afuera del Estadio Nacional, que se llamó las tesis senior, y llegaron 10.000 mujeres, todas mayores, ¿no? Algunas muy mayores, que en el fondo pudieron reconocer su propia historia, leerla desde otro lugar, que era el lugar que habilitaban las lecturas feministas portadas tal vez por sus nietas, por sus hijas, etcétera. Entonces hay un reconocimiento que no es resistencia, hay un reconocimiento en esa lectura que puede ser, uno diría, comillas, tardío, pero que siempre estuvo allí latente, ¿no? Y ese es como un ejercicio muy importante y muy maravilloso. Y por otro lado, desde el punto de vista de las generaciones tal vez militantes de, qué sé yo, los 70, pensando en Chile, en que el feminismo tampoco aparece con esa potencia en periodos de lucha política extremadamente significativos, como fue la Unidad Popular, también ha habido una lucha desde la memoria. Entender, por ejemplo, estoy pensando ejemplos concretos, como las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura se historizan de una manera, y la violencia política sexual, que es una forma específica de ejercer violencia contra ciertos cuerpos, y que lo ha sido históricamente, no eran reconocidas como formas de violencia específica, sino que eran atribuidas muchas veces en la historización de acá en Chile, como excesos de algunos agentes, ¿no? Entonces, ha vivido una lucha de muchas compañeras de esa época por visibilizar la violencia política sexual como una práctica del Estado también, y por releer. Yo creo que el feminismo tiene algo que es un poco diferente a lo que le pasa a la mayoría de la tradición de izquierda, y es que no es nostálgico. Porque cuando nosotras miramos en el pasado, nos reconocemos en esas luchas, pero también nos preguntamos qué lugar teníamos nosotras en esas luchas. Y generalmente nuestro lugar era en la segunda fila siempre.
Entonces ahí nosotras acotamos este concepto que es de memoria de futuro. Reivindicamos esas luchas, pero también queremos ocupar otro lugar en las que estamos dando y en las que vienen, ¿no? Y creo que hay un ejercicio de memoria que es transgeneracional que hemos podido hacer junto también con compañeras que, por ejemplo, vivieron ese periodo. Respecto de la relación con el sindicalismo y el feminismo, es una relación muy compleja. En la Coordinadora Feminista 8 de marzo existe un espacio que es el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, en que hay trabajadoras sexuales, en que hay trabajadoras de casa particular, hay cuidadoras no remuneradas que se organizan desde los trabajos que realizan, son personas que cuidan de otras personas en situación de dependencia, hay trabajadoras a honorario, hay trabajadoras ambulantes, hay trabajadoras formalmente asalariadas del sector público, formalmente asalariadas del sector privado, hay sindicalizadas y hay las que no lo son. Y también hay compañeras cesantes. Y la lectura que nosotras hemos hecho desde ahí, porque yo soy parte de ese espacio también, es que el sindicalismo todavía se piensa a sí mismo. ¿Es Karina? Sí. Karina, te nos fuiste de nuevo. ¿Ahora Y sí? Dale, ahora sí, ya, dale. no sé hasta dónde llegué. Llegaste a que estabas participando de ese espacio dentro de la coordinadora. Ya. Bueno, en este espacio en que se reúnen compañeras que ejercen todo tipo de trabajo, formal, informal, remunerado, no remunerado, tenemos una lectura crítica respecto de cómo el sindicalismo se piensa a sí mismo. En muchos momentos el sindicalismo se piensa a sí mismo como la forma de organización de los y las trabajadoras. Y nosotras pensamos que el sindicalismo en realidad expresa una parte que cada vez es menor de la realidad del trabajo. No expresa el trabajo no asalariado, que sostiene la vida, no expresa el trabajo informal, no expresa el trabajo ambulante, no logra tampoco en su seno acoger a los sectores que están sin trabajo, y con eso no vamos a desechar ni nos va a caer mal el sindicalismo, por el contrario, pero en el fondo es una cuestión en la que tenemos que hacer énfasis siempre en los espacios sindicales. Hay una feminista italiana de la segunda ola, María Rosa Dalla Costa, que ella hace una afirmación en los años 70 muy corta, y dice, nunca ha habido huelga general. Eso es lo que ella dice, en el sentido de que una cantidad inconmensurable de trabajo social todavía no ha podido ser incorporado a la forma de organizarse desde el trabajo y a la forma de paralizar desde el trabajo. Yo creo que 50 años más tarde el movimiento feminista en el mundo retoma esa pelota que ella deja rebotando y tratamos de hacer un ejercicio de imaginación política, no tenemos la respuesta, de decir, bien, ¿y cómo sería paralizar desde todos los trabajos? ¿No? Eso es un poco lo que trata de imaginar una huelga general feminista. Sin embargo, todavía el sindicalismo es una trinchera eminentemente masculina. Si nosotras Ah. Estaba buena, estábamos ahí. Bueno, en las palabras está nuestra vecina Franci. Ah, Karina, ahí volviste. Oye, Quedamos voy a como... conectarme desde el computador. Ya, A ver oye, si... quedamos en el penal. Faltaba que lo pateara. Estabas diciendo que el feminismo era una trinchera. Ah, ahí quedamos parados. No, estaba diciendo que el sindicalismo es una trinchera eminentemente masculina aún. Que si pensamos en los grandes gremios feminizados, sus direcciones son masculinas. Pensemos en el colegio de profes. La inmensa mayoría de quienes trabajan en la educación son mujeres. Incluso en el área de la salud también. Hoy día hay más dirigentes mujeres, pero por décadas
eran hombres, ¿no? A la cabeza de los gremios. Y eso también está, la participación política de las mujeres está influida por el tener que sostener, recaer sobre nosotras los trabajos domésticos y de cuidado también. Entonces, con esto yo quería decir que el feminismo viene también a cuestionar lo que vamos a entender por clase y cómo nos vamos a organizar desde la clase, lo que vamos a entender como trabajo y cómo nos vamos a organizar desde el trabajo, y sobre todo, una afirmación que todavía es habitual, de que se dice, qué sé yo, el feminismo viene a dividir a la clase trabajadora muchas veces. Nosotras lo que pensamos es que no hay nada que haya dividido más la posibilidad de una acción conjunta y potente de clase que el machismo. Si pudiésemos incorporar y reconocer todavía estos trabajos, esta forma de organizarnos, repartir el trabajo de cuidados, permitiendo la incorporación femenina, la participación política más amplia posible, estaríamos unificando más que nunca. Ahí me quedo. Gracias, Karina. Vamos con Franci. Dale, Franci, está silenciada. Ahora sí. Hola, buenas tardes, vecinos, Karina. Aquí como madre se escuchan las voces de mi hija entre medio, feminista, estudiante, hija, hermana. Me ha llamado mucho la atención la forma de la claridad con la que expones, Karina. Es verdad, hemos sido invisibilizadas durante tanto tiempo, hace 70 años solamente estamos con derecho a voto. Esta cuarta ola del feminismo que estamos tratando de representar quizás es más transgresora, es más subversiva y muchas veces quizás molesta. Son varios puntos que puedo hablar desde allí. Como mujeres, muchas situaciones que queremos plantear. Partamos por en este sistema de los cuidados, de que no, es parte solo nuestra, que la tarea doméstica no es remunerada. ¿Cómo lo vamos a plantear en la Constitución? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo vamos a nosotras poder escribir la Constitución si estamos haciendo este rol histórico? Segundo, el aborto, ¿cómo lo vamos a plantear en la Constitución? Es algo que ya las hermanas argentinas lo lograron y eso hace que nosotras queramos con más fuerza tener nuestros derechos reproductivos. Y también me hace pensar en esta ola de las tesis, de cuando entramos como con más fuerza después del 18 de octubre. El feminismo es transversal, no tiene colores políticos. Tiene que ver con nuestra realidad. Quizás en este estallido social el feminismo aportó de manera más masiva a que nos tomáramos las calles, y si es así, este 8 de marzo, pese a la pandemia, ¿tú crees que lo podamos volver a lograr? Son como esas dudas que dejo, y muchas gracias. Gracias. Me cambié el computador, espero que funcione mejor. Una primera pregunta sobre el trabajo de cuidados doméstico, reproductivo, no remunerado, tiene que ver con a quién beneficia, ¿no? No todas vamos a responder lo mismo cuando nos hagamos esa pregunta, y a veces una respuesta que aparece de buenas a primeras es decir, como, por supuesto que a los varones, ¿no? Que básicamente se hacen cargo menos tiempo de eso que nosotros. Eso puede ser parcialmente cierto, ¿no? Incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, si nosotras dijéramos ya, supongamos que desde hoy en adelante estas tareas fueran ejercidas de manera idéntica en términos de tiempo por hombres y mujeres en la sociedad. Tendríamos la posibilidad nosotras de hacer muchas más cosas. Sin embargo, seguiría existiendo un trabajo que es necesario para que se reproduzca diariamente y de generación en generación el conjunto de la sociedad. Seguiría no reconociéndose como trabajo, a pesar de ser socialmente necesario. Cuando uno empieza a ponerse en esa hipótesis,
puede perfectamente llegar a afirmar, lo que al menos yo pienso, es que es un trabajo que beneficia al capital. Esa es mi opinión. Porque este trabajo consiste básicamente en reproducir a lo que mañana va a ser fuerza de trabajo, que va a salir a venderse formal, informalmente, en mejores o peores condiciones a un mercado de trabajo. Entonces, yo creo que en términos del debate constitucional, es necesario reconocer dos cosas. La primera es que el trabajo reproductivo de cuidado y doméstico es trabajo, porque hoy aparece como algo esencial y al mismo tiempo invisible. Es trabajo. Segundo, es trabajo socialmente necesario. Es un trabajo que requiere el conjunto de la sociedad, no es un trabajo que solo lo requiere mi familia. Y tercero, eran tres cosas. Que al ser trabajo, al ser socialmente necesario, debe ser, por tanto, socialmente sostenido. No puede seguir siendo un problema privado de cómo cada una de nosotras se rasca con sus uñas en las cuatro paredes de la casa. Esto en términos prácticos debiese recogerse cómo se sostiene socialmente este trabajo. A través de un sistema de cuidados, esa es nuestra propuesta. Un sistema de cuidados que sea parte de un sistema de seguridad social integral. Y que reconozca, como todo sistema de seguridad social, que hay momentos en nuestras vidas en que vamos a poder trabajar remuneradamente y hay momentos en que no vamos a poder hacerlo. Y vamos a no poder hacerlo por muchas razones, porque somos niñas, porque estamos enfermas, por edad, por salud, por maternidad, algunos periodos. En todos esos periodos se debe garantizar nuestro derecho a existir y a subsistir. Eso hace la seguridad social, ¿no? Y particularmente un sistema de cuidados debiese hacerse cargo de una red de servicios que permitan sostener colectivamente las tareas que están involucradas en el trabajo no remunerado. Sabemos que hay muchas cuestiones que son parte del trabajo no remunerado que son intransferibles. Lo sabemos, porque es un trabajo que compromete amor, emoción, contención con personas a las que conocemos, ¿no? No la pueden brindar otros. No se trata de destruir ese vínculo, sino que deje de ser un problema entendido como privado. Eso es lo que nosotras pensamos sobre este punto para el debate constitucional. En relación al aborto, lo primero es que la protección a la vida del que está por nacer no debe estar consagrada más constitucionalmente. Esta es una opinión personal. Yo creo que sí es necesario proteger no la vida del que está por nacer, sino la vida y la salud de quien decide gestar. Y lo pienso sobre todo en lo que tiene relación con las normas laborales, ahí de nuevo de formación profesional, pero por ejemplo la protección de los derechos de la maternidad son muy importantes, no hay nada que debiese como borrarlas, pero como protección de quien decide gestar. Y eso debe tener rango legal, no puede seguir un rango constitucional la protección de la vida del que está por nacer. Y en segundo lugar, lo que debiese reconocerse como derecho fundamental es el derecho a la libre determinación sobre nuestros cuerpos, lo que comprende los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, pero comprende también nuestra identidad de género, comprende también nuestro derecho a morir dignamente, si así lo deseamos, como es el caso de la eutanasia, entre otras cuestiones. Y en relación al rol del feminismo y la revuelta, nosotras en los encuentros que hemos levantado en el año pasado, que fue en enero del 2020, en medio de la revuelta y antes del 8 de marzo anterior, hicimos un balance de qué rol había jugado el feminismo en la revuelta, y lo que dijimos es que se trataba, por supuesto, de un movimiento de masas que en muchos momentos había prefigurado lo que fue el contenido de la revuelta. Por ejemplo, la Coordinadora Feminista 8 de marzo tiene un marco político, así le llamamos nosotras. Luchamos contra la precarización de la vida y nos situamos de manera no solo independiente y autónoma
respecto de los partidos que han administrado las políticas precarizadoras, los grandes grupos empresariales y las cúpulas eclesiásticas, sino que nos situamos en abierto antagonismo con ellos. Y esto todo en el ámbito de la transición democrática. Cuando nos llamamos a la primera huelga general feminista el 2019, el llamado fue a interrumpir la normalidad. Y después pudimos ver como frases que aparecían en la revuelta, que era la normalidad era el problema, ¿no? Cuando el primer 8 de marzo que organizamos en este ciclo como de masividad, que fue el del 2018, marchamos con la consigna contra la precarización de la vida. En ese momento hubo un debate y era como, esa palabra es difícil, tal vez no va a ser entendida por todo el mundo. Sin embargo, hoy día parece completamente transversalizada y se masificó también en la revuelta. Entonces creemos que muchos momentos de la revuelta también fueron prefigurados por lo que vino a plantear el feminismo. Pero también que el feminismo fue revuelta dentro de la revuelta. Porque en el fondo la revuelta estalla y lo que aparecía en primera fila durante tanto tiempo por parte de nosotras parece pasar como a segundo orden de importancia. Y yo creo que lo que logran hacer las tesis, además de revitalizar la cuestión como post firma del acuerdo por la paz social y la nueva constitución, porque ese también fue un momento crítico, es decir, el hecho de que estemos viviendo una violencia propia de terrorismo de Estado no puede ser sinónimo de dejar para mañana o invisibilizar las violencias que nosotras hemos venido denunciando como violencias machistas. Entonces logran hacer, yo diría, lo que es una síntesis virtuosa entre cómo está conectada esa violencia que se nos dice que es privada, que es íntima, que no tiene nada que ver con el Estado, con la política de terrorismo de Estado. Y eso es lo que plantea, ¿no? Las tesis. O sea, en el fondo, esta violencia patriarcal que denunciamos está aportada por las instituciones que hoy día están asesinando, están sacando ojos, están encarcelando, etc. Y yo creo que esa lectura política feminista dio en el clavo, porque supuso no establecer una jerarquía entre la violencia femicida, por ejemplo, y machista, y la violencia estatal, sino que dijo, son dos momentos de una misma violencia socialmente organizada. Y yo creo que este 8M va a ser sin duda distinto, no va a poder tener la masividad que tuvimos el año pasado, pero que vamos a poder, de nuevo desde ejercicios de imaginación política, interrumpir la normalidad una vez más y dar cuenta de que seguimos acá. Muchas gracias, Karina. Súper. Tomando un poco esta cuestión que decías, Karina, la sesión anterior que teníamos, conversábamos acerca de, como lo planteaba Carmi, el marcador rítmico que significó la emergencia de las tesis y el movimiento feminista en la revuelta, y cómo eso logró también revitalizar a la revuelta en general, digamos, o sea, una importancia interna, sorprendente, digamos. Vamos con don Juan Candi ahora, que tiene ahí la palabra. Dele, vecino. Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer esta hermosa Escuela Popular Constituyente y recordar algo de historia para dejarle un desafío a Karina y a Matías, que ellos son los que van a tener la voz seguramente cuando nos corresponda. La Constitución debería tener y resguardar los derechos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Pero el fenómeno que más me preocupa respecto al rescate del derecho de la mujer es la educación. Nuestros orígenes son de una civilización cristiana occidental ligada mucho al Pater Familias de Roma. Por lo tanto, viene un origen. Entonces, la educación y la justicia son dos fenómenos que la constituyente va a ser muy fuerte, porque cambiar el formato de educación para que los educadores eduquen en igualdad de condiciones y la justicia, que de por sí es conservadora y es más machista que otras instancias en el país, pueda ejecutar las acciones que corresponden. Yo creo que los fenómenos son procesos, y esto es un proceso largo, pero lograr los cambios que se han hecho han sido positivos. Pero le dejo esa inquietud a Karina y a Matías sobre los procesos educativos respecto a la igualdad de géneros
y respecto a la justicia que se aplica injustamente en el país. ¿Karina? Sí, tal vez solo como refrendar las preocupaciones y los puntos sobre los que llama la atención Juan, ¿no? Ha habido una demanda que tiene que ver con la educación, no solo en su carácter de derecho social, ¿cierto? Que tiene que ser pública, gratuita, laica. Todo eso está instalado hace mucho tiempo, pero también se ha hablado de la necesidad de una educación no sexista, ¿no? Que no reproduzca permanentemente muchas formas de odio y de violencia. Hace muy poquitos días pudimos conocer por la prensa, ¿cierto?, de un crimen de lesbo odio en Coronel, y de nuevo, volviendo como a esta idea a veces etaria de los feminismos, de estas ideas, en que un joven de 16 años asesinó a una mujer de 19 años por ser lesbiana, ¿no? Yo creo que en ese punto, por lo menos tenemos una perspectiva feminista antipunitivista, es decir, que no entiende que para erradicar las violencias lo que hace falta es siempre como estar penalizando de manera más terrible todas las formas de violencia hacia las mujeres y disidencias, sino que es necesario transformar todo, ¿no? Y uno de esos todos es, por supuesto, la educación. Es una cuestión en la educación, pensarla en una clave no sexista, y también está el tema de la educación sexual integral, como parte del contenido de la educación, que hace muy poquito tiempo se discutió en el Parlamento y fue rechazada. Y que es una educación sexual que, una, no se imparte hoy, y segundo, lo que se imparte nos educa en el temor de no embarazarnos, de no contagiarnos una infección de transmisión sexual, y no se nos educa en el placer y en el deseo y en entender la sexualidad como algo que decidimos y que queremos, y no como algo que puede traer consecuencias súper terribles para nuestras vidas cuando decidimos hacerlo, ¿no? Y el feminismo también es una reivindicación del placer y de nuestro derecho al placer, por supuesto, al consentimiento, etc. Es muy difícil dejar todo eso expresado en una constitución por las cosas que le atañen a la constitución, pero reconocer que la educación actual es sexista es partir por lo más elemental. Gracias, Karina. Vamos con una pregunta, con varias preguntas en realidad que son de Aide. Te las comento todas, Karina, y después ves cómo las tomas. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, las principales tensiones del movimiento feminista hoy? Esa es una. A propósito de las diferentes miradas sobre el Estado, pero también de las diversas posturas ante las disidencias sexuales. Desde ahí, ¿cuáles serían los ejes críticos que debería tener una constitución feminista hoy? ¿Apuntarías a la explotación de los cuerpos, las cuerpas feminizadas como instrumento al servicio del capital, Estado, Iglesia y mundo masculino como uno de esos ejes? ¿Voy de nuevo, Karina, o las lograste tomar? Súper, dale entonces. Y la estaba viendo, igual leyendo en el chat. Son hartas preguntas, son difíciles. Es difícil hablar de cómo identificar las tensiones dentro de los feminismos hoy, ¿no? Porque hay tensiones que son históricas, incluso desde el punto de vista de los cuidados, ¿cierto? Hay siempre una apuesta a monetarizar o ponerle valor salarial al trabajo doméstico versus la perspectiva de socializarlo. Eso son discusiones históricas, pero pensando más que en las discusiones históricas, sino pensando en los desafíos del momento político, yo creo que una tensión ha estado presente siempre y ha estado particularmente presente en las últimas décadas en Chile, del Chile postdictatorial. Tiene que ver sin duda con la participación y la relación del feminismo con la institucionalidad. Y esa es una tensión de la que nos hacemos parte también como coordinadora feminista 8 de marzo. Nosotras, por ejemplo, no participamos en la institucionalidad. Y cuando decidimos levantar candidaturas a la Convención Constitucional,
Fue un debate muy largo, muy difícil, y en el que finalmente no tuvimos consenso. Y es una decisión que tomamos por mayoría, pero sin unanimidad. Aunque eso no significó, afortunadamente, ningún quiebre. Y yo creo que eso fue producto de que nos dimos todo el tiempo del mundo para debatir. Sin embargo, decidimos participar igualmente. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque veíamos que en este proceso, no un ejercicio de participación institucional rutinaria, no nos sumábamos a administrar lo que hay, sino nos sumábamos a un ejercicio que es institucional, por cierto, pero que es extraordinario o sui generis, que lo que está en juego es cambiar la forma en que se organiza la institucionalidad, no hacernos parte de su administración cotidiana. Bueno, pero yo creo que esa es una de las tensiones, la participación en la institucionalidad. Por otro lado, yo creo que la segunda cuestión que señala Aide, que tiene que ver con las disidencias, eso ya está inscrito como en debates históricos, ¿no? Como pueden ser, de cómo se entiende el trabajo sexual versus prostitución, regulacionismo, abolicionismo, y lo mismo, cómo se entiende lo que podríamos denominar el sujeto o la sujeta del feminismo, ¿no? Si son las mujeres cis o si tienen cabida también la amplia gama de disidencias sexuales, particularmente son trans, ¿no? Eso yo no creo que sea un debate que se salda por discutirlo mucho, sino que son corrientes ya bien constituidas, y el feminismo de la coordinadora feminista 8 de marzo es con todas las disidencias sexuales. No somos parte de ninguna corriente trans excluyente. Para nosotras identificamos ahí a hermanas, a nuestras hermanas de lucha que se llevan la peor parte, tal como cualquiera de nosotras, en muchas ocasiones peor, de un sistema profundamente patriarcal. Y sobre los ejes críticos, es bien... mira, a mí me cuesta mucho, creo que abiertamente no estoy de acuerdo en hablar de una constitución feminista. No sabría qué significa que una constitución sea feminista. Lo que sí yo creo es que es necesario que la vida de las mujeres, disidencias y niñas, como problema político, atraviese todo el debate constitucional. Es decir, que no aparezca expresado en un punto, en una demanda, en 2 o 3. Que no sea solo que los cuidados, los derechos sexuales reproductivos o la educación. Tiene que ser también, cuando pensemos cómo se organiza el Poder Judicial, que es para nosotras una perspectiva feminista en ese debate. Y así cada uno de los debates que estamos llamadas a dar. Ahora, sin duda que apuntamos, cuando planteamos este debate, a los cuerpos feminizados y el lugar que tienen en la sociedad actualmente, ¿no? Como tú pones ahí, un instrumento al servicio, un objeto, somos objetivizadas, no sé si así, pero como percibidas como objetos, ¿no? A disposición de una serie de poderes fácticos, y yo creo que eso no se soluciona con ninguna constitución, ¿no? Pero que sí el instalarlo como perspectiva para formular cómo se organizan los poderes del Estado y los derechos sociales que quedan recogidos es parte de esa lectura. Súper. Va Gabriel y tenemos una última ya para ir cerrando. Dale, Gabriel. Hola, Karina. Mira, creo que ya respondiste un poco de mi pregunta, pero la voy a decir igual. Dice que con respecto a las disidencias sexuales y de género, ¿crees tú que las luchas de las mismas deberían ser tratadas dentro del mismo espectro que es el movimiento feminista como el 8M o diferentes? ¿O debiese moverse como algo más específico, también tratando de visibilizar aún más estas luchas? También esto pensando en el 8M que se viene, que en donde particularmente he visto una corriente del feminismo que es
específicamente trans excluyente, ha tomado como caleta de fuerza, no solamente en la burbuja como cibernética, sino que también en la calle, en las marchas, que si bien son llamadas de mujeres y disidencias, se llama mujeres y disidencias, al final se paquea, por así decirlo, a corporalidades que a simple vista no entran en la norma como femenina. Y también una segunda pregunta relacionada con esto: ¿crees que la concepción binaria del género debería ser también tensionada dentro del proceso legal, sea constituyente o no? Poniendo también de ejemplo lo que ha estado últimamente en la palestra, que es concebir el aborto libre para cuerpos gestantes y mujeres. Mira, me cuesta mucho a mí, yo no soy parte de ningún sector de la disidencia sexual, entonces me cuesta mucho decir algo así como debiese organizarse dentro del feminismo o no, de manera más específica o no, las disidencias, ¿no? Pienso que ahí hay un campo súper grande de autodeterminación de cada sector, ¿no? Entonces no puedo hablar desde ahí, no me siento cómoda. Lo único que yo puedo decir es que el feminismo, desde el que tanto yo como mis compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de marzo nos posicionamos, es un feminismo con las disidencias. Serán las disidencias si deciden nos organizamos juntas, o tal vez nos organizamos en espacios separados, pero si luchamos juntas, elaboramos el programa juntas, eso está. En relación a mí me parece, y es parte del programa feminista de las Islas que Luchan, que debiese derechamente abolirse la concepción binaria de género en la Constitución. Es súper difícil pensarlo, eso, bueno, como hartas otras perspectivas, pero esa es nuestra posición programática. Y que efectivamente, tal como han hecho las compañeras en Argentina, que yo insisto, así como deseo que la paridad sea un piso para cualquier proceso constituyente por venir, lo que ellas han conquistado en los términos que lo han hecho debe ser un piso para nosotras, no podemos, es de ahí para arriba, ¿no? Nombrar explícitamente a las mujeres y a los cuerpos gestantes. Súper, gracias Karina. Yo quería hacer una pregunta también a propósito de tus reflexiones, que en realidad son compartidas desde los feminismos, que existen espacios, instituciones, bueno, la temática de esta sesión era esa, que no solamente eran en términos teóricos masculinas, sino que también debido a las prácticas se constituían como cuestiones de carácter patriarcal. Y estoy pensando, en realidad estamos pensando, que una de esas cuestiones que también el movimiento feminista impugna desde sus nuevas formas de agenciamiento y organización son los partidos políticos. A nosotros no nos resulta curioso que ustedes sean una coordinadora feminista, 8 de marzo, y no sean un partido político de las mujeres. ¿Qué hay, Karina, de esas reflexiones internas que se dan dentro de la coordinadora para asumir que los partidos políticos, no solamente como cómo se han comportado, sino que su estructura y su orgánica interna son funcionales al patriarcado? Porque nosotros creemos, no es casualidad que de partida sean independientes, estén postulando como independientes, pero también que su forma de agenciamiento, que es similar a la que hemos desarrollado desde este espacio, porque no son con orgánicas modernas, podríamos decirlo de alguna manera, sean también una ruptura en términos culturales y políticos. ¿Qué hay de eso, Karina? Hay harto que decir. Se me olvidó decir una cosa respecto a la palabra de Gabriel. Es que me acordé y creo que es importante decirlo. Para la marcha del 8M del año pasado, acá en Santiago, las compañeras negras, del feminismo negro, negrocéntricas, otras organizaciones, y las compañeras trans organizaron un bloque propio. Cuando estábamos organizando la marcha, justamente por ser compañeras que se podían ver expuestas y tenían más temor de serlo, ¿no? Primero, a la reacción como formas de odio y también a la policía, ¿no? Porque la represión no es lo mismo si tú eres negra y eres trans, ¿no? Si digan detenido no es la misma historia. Entonces, un momento logístico muy importante de la marcha fue armar como el cordón de seguridad
para que nuestras compañeras que se organizaron en ese bloque pudieran marchar tranquilas y no ser objeto de ninguna interpelación, forma de odio ni exposición mayor a la violencia policial. Eso me acordé. Y no resultó mucho, porque al final éramos 2 millones acá en Santiago y la marcha fue un caos, así, en fin. Pero ha sido parte de pensar la construcción de nuestro ejercicio político. Y en relación a los partidos, aquí hay una cuestión. A ver, nosotras somos una coordinadora, somos muy diversas al interior. Y tampoco la orientación que nos guía es decir como cuál es el feminismo entre esta diversidad de feminismo que está bien, o con el que todas vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sí estamos de acuerdo en cosas elementales, por ejemplo, no hacer parte de ninguna forma de transodio, etcétera. Son cosas en que todas estamos de acuerdo, pero qué sé yo, hay compañeras que son comunitaristas, hay compañeras que militan en partidos, otras que consideran que la forma partido es por sí una forma patriarcal que es incompatible con el feminismo. Todo eso está presente en la coordinadora. Entonces, nos ha tocado debatir mucho sobre la forma partido, pero no nos llamamos a nosotras mismas a tener una posición común frente a eso. Porque en el fondo, la coordinadora feminista 8 de marzo tiene 2 objetivos, o se forma con 2 objetivos. Uno era transversalizar el feminismo en los movimientos sociales, de manera tal de hacerlo ineludible, ¿no? Ya no va a ser más una cuestión que hablemos nosotras en nuestras organizaciones feministas, sino que si mañana vas al movimiento ambiental, van a estar las compañeras ahí organizadas desde el feminismo, para plantearla, y si vas al sindicato, y si vas a la lucha por la vivienda, etc. Uno era transversalizar, y el segundo, ser parte de un proceso de lucha en alza de masas. Eso básicamente, para eso se constituye la coordinadora. Entonces yo creo que lo que involucra la discusión sobre la forma partido, su pertinencia, no, su vigencia, no, su deseabilidad o no, no es algo a lo que estamos llamadas a resolver para tener una visión común. Sin embargo, es lo que sí hemos dicho de manera colectiva es que no estamos de acuerdo con que aparezca el monopolio de la actividad política presentada en la forma partido. Nosotras sí nos concebimos como militantes de activistas políticas. Sí pensamos que sí hacemos política, que la hacemos desde un movimiento social y que eso es tan político como hacerlo desde un partido, ¿no? Ahora, ¿hay una crisis del sistema de partidos? Sin duda. Hoy día como que nadie quiere los partidos, ¿no? Y aparece como una virtud ser independiente, y todo el mundo es independiente, básicamente. También nos preocupa ese debate, ¿no? Porque en este discurso antipartido en general, y cuando uno dice partido, puedes encontrar partidos legales que participan de la institucionalidad, hasta partidos de hecho que no participan y que son súper de izquierda. Cuando se homogeniza completamente la forma partido y se le impugna así como forma, también detectamos en parte el lenguaje de corrientes súper reaccionarias en otros momentos de la historia. O sea, también Pinochet hablaba de los políticos, no sé si se acuerdan, ¿cierto? Entonces, como los problemas eran los políticos, desmarcándose así brutalmente de ser como el jefe de Estado, a la buena o a la mala, pero lo era, ¿no? Y de ejercer el poder político, porque es de una institución no deliberante, ¿no? Que son los milicos, se supone, que no ejercen política, se supone, ¿no? Entonces, como, bueno, y también ha sido en muchos momentos el lenguaje del fascismo, históricamente hablando, ¿no? Como la impugnación a la política de los partidos. Entonces ahí hay un límite como de crítica, de impugnación, de dónde está depositada la política, pero también de cómo a veces se perfilan algunos discursos que pueden ser peligrosos, que yo creo que está en curso como debate, no creo que esté cerrado. Súper, Karina. Comentarte brevemente, ya lo último para ir cerrando, que nosotros y nosotras también nos hicimos parte de esa discusión y hemos dicho una cuestión fundamental. No somos independientes, somos movimientos sociales con arraigo territorial, si es que la categoría independiente puede ser utilizada desde grupos reaccionarios. Hemos también tenido esta reflexión de los señores políticos, que está, bueno,
está escrito por ahí, lo tenemos, te lo podemos mandar, a propósito de un texto, uno de los pocos textos que escribe Pinochet en el año 78, Política y Politiquería, donde evidencia que uno de los problemas de la institucionalidad son los partidos políticos, y lo que él dice, señores políticos, como si la culpa la tuvieran las formas organizativas sociales, contrarias obviamente al régimen. Y bueno, por otro lado, también evidenciamos la necesidad de ir construyendo en el imaginario político algo que tú decías y que también te hemos escuchado repetir en otras instancias. Los movimientos sociales también impugnamos el monopolio de la política que tienen los partidos políticos. Y en eso, evidentemente, hay puntos de encuentro, desavenencias, impugnaciones, pero más o menos ya se... Creo que esta vez fue Matías, no yo. Sí. Sí. ¿Estoy? ¿Me caí o no? Ahora Ya, volviste. ahora sí, volví. No sé a qué parte se escuchó, pero queríamos cerrar, Karina, tomando una frase que tú mencionaste y que también le hemos leído en Catherine McKinnon, que es: el Estado es masculino en el sentido feminista. La ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Te agradecemos profundamente que te hayas dado un tiempo para conversar con el Cabildo Biyoto 2000, un movimiento social de nueva fisonomía, como nos gusta decir, que hayas podido conversar este tema tan importante. Y bueno, agradecer también a los vecinos y las vecinas que hacen que esta cuestión sea posible. Nuestra próxima sesión va a ser con Carlos Ruiz, acerca de políticas en tiempos de neoliberalismo. Karina, muchísimas gracias. Un abrazo. Oye, envíen lo que han escrito, po. Es súper importante Ya, po. ponerlo en común. Gracias Excelente. por la invitación. Ahí te lo vamos a compartir. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Nos Chao. vemos en la próxima sesión.